En el Día de la Militancia, esto se ha convertido en una unidad básica entre los panelistas y los muchachos acá en la mesa. Somos todos amigos. Está a mi derecha, vamos a presentarlo como el compañero Inchausti, ¿sí? El compañero Doné. Los dos son ingenieros. Ambos ingenieros, militantes. Por sobre todas las cosas. Antes que ser ingeniero, militante. Bárbaro. Y el amigo Florentín Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pero muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien. ¿Viene del acto? Sí, vengo del acto. ¿Vio mucha gente joven en el acto? Sí. Es una gran satisfacción, ¿no? Que haya gente el joven. 90% del... Guido, ¿cuándo empezaste a militar? En el año 83, en víspera de las internas, entre dos grupos de compañeros peronistas. Uno lo encabezaba Papucho Borleri y otro el compañero Floro Bogado, Vicente Joga, todo. La lista azul y la lista celeste y blanca, que se dio en el año 83 y después fueron las generales. ¿Venías de casa peronista? Venía de casa peronista, pero con una militancia que había arrancado en el año 80 en el socialismo. 80 en el socialismo. En el socialismo. Socialismo popular, socialismo auténtico argentino. El PSP. El PSP, el socialismo popular, sí. Que gobierna Rosario. Sí. Acá estaba Nereo Romero en ese tiempo. Ajá. O sea, ¿tus padres eran militantes del PSP? No, mi padre era militante del peronismo. Del peronismo. Uno de ellos, en el caso del hermano de mi papá, es un compañero desaparecido, Martínez, Patrón Martínez, oriundo de Cataño Cuena, aquellos tiempos se llamaba, él y su señora. Pero lógicamente, digamos, por ahí a lo mejor en ese momento la juventud hacía de que se haya tenido cierta rebeldía, porque era difícil muchas veces que los peronistas sean acompañados por el conjunto de aquellos que decían ser peronistas. Entonces, como rebeldía ante esa situación, a lo mejor había que meterle un poco más, digamos, de fuego a la pasión militante, y era más atrevido, más audaz militar en el socialismo, por ahí era más desafiante. Claro. Esto era lo que movía por ahí, pero lógicamente cuando... Sonaba más rebeldía, decís vos. Sí, sonaba más, digamos, más riesgoso. Ajá. Digamos, que justificaba mucho más la pasión de militar en ese tiempo. Pero lógicamente cuando se da la comunicación de que se iba a restablecer el sistema democrático, bueno, los amigos, los afectos, la cuna y un montón de cosas hicieron de que automáticamente ya me encuadrara dentro del justicialismo en una interna, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué te lleva a militar? ¿Qué es ser militante? Contarle a la gente que nos está mirando y dice, ¿qué son los militantes? Mirá, nosotros, para los compañeros, los amigos de aquella época, nosotros somos primero una generación de orfandad. Sí, claro. El líder del movimiento, el creador de la doctrina, de la filosofía, de la ideología, el que concretó un gobierno de bienestar para un pueblo, el que instaló una revolución en este país, habíamos fallecido, porque él falleció cuando yo tenía 14 años. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, y si a eso le sumás que había toda una generación diezmada de los mejores cuadros, lógicamente aquellos hombres que debían preparar a nuestra generación estaban ausentes. Nosotros éramos producto, por ejemplo, yo en mi casa, a mí mi padre me decía, bueno, mirá, yo quería, papá, ¿qué voy a hacer? Yo quiero militar. Decía, y bueno, él me decía, bueno, mirá, acá tenés el capitalismo, acá tenés el comunismo, acá tenés lo que nosotros llamamos una tercera alternativa, es decir, lee, profundizá, y de ahí en más sentémonos a discutir, es decir, no te guíes por lo que yo te pueda llegar a decir. Y eso hacía de que nosotros, yo me acuerdo, por ejemplo, por dar un nombre, había un compañero que era Sebastián Díaz Roy, que ya está fallecido,
Y nosotros a las 7 de la mañana íbamos a la casa y agarrábamos, lo escuchábamos, que nos dijera varias cosas del peronismo, para ir cuando nos sentáramos en el partido, quién tenía más conocimiento de lo que era la doctrina. Entonces no tuvimos una formación cronológica con una profundización necesaria. Se fueron formando en el camino. Claro, fuimos empíricamente haciendo. Si bien nosotros propiciamos la creación de la Escuela Superior de Formación Peronista para los jóvenes, porque esto fue una de las herramientas que utilizamos para la preparación de los cuadros jóvenes, porque lógicamente teníamos dificultades en ese tiempo. Nosotros, aparte del modismo que imponía la coordinadora y con toda renovación y cambio, más el temor que inculcaban los propios padres a los jóvenes, diciéndoles de que no se metan, y menos con nosotros, porque indudablemente no estaba garantizado el proceso democrático. Entonces, carne y cañón eran los que vivían dentro del peronismo. A eso sumarle todo lo que era el modismo, viste, de los negritos, los perucas y un montón de cosas. Imagínate todo eso en Córdoba. El radicalismo, ser peronista en Córdoba en esa época. Y en esto, bueno, la coordinadora le dio un gran impulso, era el modismo. Estaban las chicas más lindas, los jóvenes más lindos, bueno, todo eso. La Junta Coordinadora Nacional. Ahora, pero nosotros teníamos bien definido que era militar. Para nosotros militar era ayudar, era defender, era construir, persuadir, conquistar. ¿Cómo dirás qué? Conquistar, sí, conquistar espacios políticos. Es decir, nosotros como conquista te puedo decir que yo me acuerdo que habíamos establecido una lucha sagaz, por imponer un espacio político con la generación que nos precede a nosotros, que es la de los 70. Y nosotros, me acuerdo que un gran logro fue obtener el reconocimiento de la cuarta rama dentro del seno partidario. Es decir, fue una conquista que obtuvimos. Nosotros obtuvimos la cuarta rama dentro del partido. Vamos a explicarle a la gente que no sabe qué son estos ramas dentro del justicialismo. Claro, hasta ese momento existían 3 ramas dentro del peronismo. Era la rama sindical, la rama gremial, la rama femenina y la rama política. Cada uno tenía un 30% de espacios políticos. Es decir, nosotros impulsamos la creación de la cuarta rama, un reconocimiento al espacio de los jóvenes. Porque indudablemente entendíamos que el movimiento o la construcción del peronismo en Formosa, o en el país por supuesto, se sostenía casi en un 60 o 70% sobre cuadros juveniles. Ahora, en esa época que vos estás hablando, había un gran debate ideológico dentro del peronismo, porque se venía de perder las elecciones con ese alfonsinismo, la juventud radical. Y había como dos peronismos, ¿no? Sí, no, o más. Nosotros teníamos una variedad de peronismo. Nosotros establecíamos discusiones y congresos tras congresos en el contexto nacional, que asistíamos siempre. O tenías, por un lado, yendo de un extremo al otro, tenía el PR, que era el peronismo revolucionario que venía de Montonero. Claro, que era lo que había quedado de Montonero. Tenías encuadramiento, CDO, tenías el FAN, Frente a Acción Nacional Justicialista, tenía intransigencia y movilización, encuadramiento, o sea, era un crisol digamos, de tendencias, porque el peronismo es uno solo, o sea, aquel que entienda que el peronismo tiene valor, no, el peronismo es uno solo, el movimiento es amplio, es dinámico y existen por ahí, como en todo movimiento, existen hombres y mujeres que por ahí interpretan de una o de otra forma, lógicamente, y esto hace lo que por ahí haya llevado a lo mejor a debate o a confrontaciones. Pero imagínate, en la orfandad de una generación que te transmitiera fielmente la doctrina y la ideología, en el crisol o en la ensalada de tendencias vigente todavía en ese tiempo, y muy seducible a nuestra edad, porque es decir, nosotros con qué nos nubilamos, a lo mejor, qué sé yo, con la transmisión de la experiencia de Montonero, a favor o en contra. Entonces, era difícil, pero por sobre todas las cosas, por eso te digo, para nosotros tenía mucho que ver con lo humanista. Claro. ¿Me entendés? Como reza nuestro movimiento, ¿no? Entonces era ayudar, era defender con uña y diente nuestra idea. Te tocó